Bueno, comenzamos la sesión del webinar, entonces, ¿sí? Bueno, hoy nos reunimos, buenas tardes a todos los asistentes. Nos reunimos hoy para escuchar el webinar y para participar en el mismo de novedades del Congreso Europeo de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Qué hacemos de nuevo en insuficiencia cardíaca? Bueno, tenemos cuatro disertantes, el doctor Pablo Sarmiento, la doctora Laura Altamirano, el doctor Juan Martín Brunialti, ¿sí? Y el doctor Daniel Ormaechea. Vamos a comenzar el webinar con la primera presentación, el doctor Pablo Sarmiento, que nos va a hablar de los estudios Parachute y DAPA-HST. Pablo, sí, se puede ver la pantalla. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de traer estos dos estudios. Vamos a empezar con el primero de los estudios, que es el Parachute, el cual básicamente son los acrónimos de prevención y reducción de eventos adversos en insuficiencia cardíaca chagásica. Básicamente una breve introducción y un porqué el motivo, digamos, de la realización de este estudio es de que todos sabemos de que la insuficiencia cardíaca chagásica, la miocardiopatía chagásica, es única, precisamente por la fisiopatología que, digamos, produce sus lesiones. Tiene mayor mortalidad y poca evidencia para su tratamiento. Por lo general son pacientes un poco más sanos que el común de los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero estos pacientes suelen tener peor calidad de vida y lo que es importante es de que en la mayoría de de los estudios de insuficiencia cardíaca estos pacientes fueron excluidos o no tuvieron una muestra significativa como para poder tomar un análisis importante. Básicamente, por eso es que sale este estudio, que es un estudio prospectivo, aleatorizado abierto, pero con evaluación ciega de los eventos en todos los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida secundaria a enfermedad de Chagas, en donde a un grupo se le daba sacubitril o valsartán, que se le iba básicamente titulando desde dosis baja hasta dosis óptima, dosis máxima, y se comparaba a los pacientes a pacientes que se les indicaba en el april, que también tenían un esquema, digamos, de titulación desde dosis bajas a dosis óptimas, y se les seguía hasta la ocurrencia de eventos, que eran tres tipos de eventos que ya lo vamos a ver, sobre todo muerte cardiovascular o primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, y el endpoint, que ahí los iba anticipando, es la muerte cardiovascular, la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca y cambio relativo del NT-proBNP a la semana 12. Se incluían pacientes de más de 18 años con insuficiencia cardíaca con FEI reducida, con menos de 40. No se le incluía a los asintomáticos, eran pacientes de clase funcional 2 a la 4 y que tenían también ya, digamos, compromiso neurohumoral, y eso se medía por el BNP de más de 600 o más de 400, ya tenían una hospitalización, y pacientes que tengan confirmado Chagas. Se excluían a los pacientes que ya venían con sacubitril o valsartán, pacientes con contraindicación para alguna de estas medicaciones o que tenían complicaciones gastrointestinales para enfermedad de Chagas. La mayoría de los pacientes fueron de Brasil y Argentina por la localización de esta patología, seguidos por Colombia y México, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que comparaban? ¿Cuál era el objetivo de este estudio? Era comparar cómo eran estos tres eventos de muerte cardiovascular, tiempo de primera de hospitalización de insuficiencia cardíaca y cambio relativo del NT-proBNP entre el grupo que se le dio sacubitrilo y el enalapril. Y lo hacían de una forma jerárquica. Comparaban dos pacientes de cada grupo y veían si esos grupos pareados, algunos tenían muerte cardiovascular, si no la tenían, pasaban a la comparación del tiempo hasta la primera hospitalización, y si no la tenían, a las 12 semanas cortaban y veían cuáles de ellos tenían menos, digamos, BNP. Cuando había una reducción del más del 25%, se consideraba como el ganador de ese encuentro, y eso daba lo que se llama un win ratio, un índice de ganancia por cada uno de estos ítems, ¿no? 922 pacientes fueron randomizados, no hubo muchos pacientes que se hayan perdido, y la población era muy similar. La mayoría de los pacientes tenían alrededor del 30% de FEI y una clase funcional entre 2 y 3. Lo que pudimos ver es de que
hubo algunas diferencias en lo que sería la muerte cardiovascular. En el grupo de sacubitril valsartán había menos. Acá acuérdense de que esto es como un índice de ganancia, mientras más positivo, digamos, sería mejor, pero la diferencia cuando se veía la muerte cardiovascular y la hospitalización era de un 0,8% a favor del grupo, digamos, del valsartán. Es decir, había 0,8 pacientes, porcentaje de pacientes que no tenían el evento, digamos, evento adverso, pero sí se veía de que había mucha mayor reducción en el grupo de sacubitril valsartán a las 12 semanas, en este grupo, versus el del enalapril, ¿sí? Entonces, básicamente, habían menos pacientes que tenían eventos en el grupo de sacubitrilo que en el del enalapril, ¿sí? Ahí lo que vemos de que principalmente el hazard ratio más importante fue en el cambio del NT-proBNP en los pacientes con sacubitril valsartán, que hubo una mayor reducción del mismo, y en cambio los otros dos endpoints no fueron tan grandes. Ven que acá incluso lo vemos en las gráficas que no se separan cuando se compara muerte cardiovascular, hospitalización, pero sí cuando baja el NT-proBNP a las 12 semanas. En los eventos adversos, lo que se vio que el sacubitrilo fue seguro y no hubo mucha cantidad de pacientes que tuvieron que reducirlo, hubo de hecho menos que el enalapril. Como conclusión, estos pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI reducida, causado por enfermedad de Chagas, el sacubitrilo, en este caso fue superior al enalapril en los puntos finales jerárquicos, es decir, cuando comparábamos los tres elementos, pero eso fue a expensas principalmente de una disminución significativa del NT-proBNP. Los otros dos puntos no hubo una diferencia significativa. Ese sería el primer estudio. No sé si quieren hacer los comentarios ahora o... Lo Sí. vamos a dejar para el último, Pablo. Vamos a continuar con el próximo estudio, por favor. Perfecto. Y el segundo estudio es el DAPA-ACT-HF, que básicamente es dapaglifosina en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Básicamente, ver si si comenzarlo dentro de la hospitalización son seguros y también tienen efectividad para disminuir los eventos. Un poco de lo que ya sabemos: alta muerte cardiovascular en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y que los inhibidores de la SGLT2 están hoy como una herramienta importante independientemente de la fracción de eyección de los pacientes, pero no se sabe si comenzarlos durante la internación es seguro y efectivo, digamos, para prevenir eventos. Este es un estudio clínico multicéntrico doble ciego controlado por placebo, donde se incluyó 2.400 pacientes, en donde a un grupo le daban dapaglifosina y a otro placebo, lo más posible tras la admisión, una vez que el paciente obviamente ya estaba compensado, y se incluía a todos aquellos pacientes con ICE aguda, con sobrecarga de volumen, que tenían BNP o NT-proBNP elevados y que tenían una tasa de filtrado glomerular más de 25. Y el endpoint primario era tiempo de muerte cardiovascular o empeoramiento de insuficiencia cardíaca, definido por descompensación, rehospitalización y visita urgente a su médico. Y el seguimiento fue de 60 días. La mayoría de los pacientes de Estados Unidos y de Canadá y algunos de Europa. Y lo que vemos es de que hubo también casi la mitad de pacientes que eran insuficiencia cardíaca de novo, y también habían pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que se descompensaban. Y el tiempo de admisión a la randomización era aproximadamente entre 3 y 4 días, ¿sí? Era más o menos lo que se le daba la medicación, digamos, tanto la DAPA como el placebo. Vemos también que la distribución de los otros medicamentos era bastante similar, digamos, era bastante importante, pero cuando empezamos a ver los eventos, vemos de que si bien había una diferenciación alrededor del mes, luego de esta randomización en cuanto a la dapaglifosina para muerte cardiovascular o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, es decir, había menos de estos eventos en estos pacientes con la DAPA. Cuando uno ve el intervalo de confianza y la P, digamos, la significancia estadística, no había diferencias, más allá que acá se veía esta separación de las curvas. Lo mismo sucedía en la muerte cardiovascular y el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, cuando se veía uno por uno, viendo los eventos por separado, había una tendencia hacia la mejoría, o sea, hacia el beneficio de la dapaglifosina, pero
en ambos el intervalo de confianza superaba el 1, por lo que no da una estadística significativa. Pero cuando veíamos toda la cantidad de muerte cardiovascular, ahí sí también la diferencia era un poco mayor, a pesar de que el intervalo de confianza rozaba el 1. Si somos técnicos, tampoco sería algo de estadístico, pero sí se ve una gran tendencia, digamos, a la dapaglifosina, el placebo iniciada digamos, durante la internación. En el análisis de subgrupo no hubo mucha diferencia en ningún subgrupo, propio, valga la redundancia. El perfil de seguridad era relativamente seguro de dapaglifosina y no hubo eventos de cetoacidosis diabética. Pero ¿qué pasó? Este estudio en realidad nació con el ánimo de formar parte del metaanálisis de otros estudios que también quisieron comprobar esto, pero con otros ISGLT2, como por ejemplo el EMPULSE, que comparaba la empaglifosina, y el SOLOIS, que utilizaba la sotaglifosina. Cuando utilizamos esto en ánimos de darle una estadística como un efecto de clase, ahí se vio de que digamos, el beneficio del ISGLT2 era beneficioso, digamos, para cuando uno lo comenzaba durante la internación, tanto en muerte cardiovascular o empeoramiento, en causa de muerte de cualquier tipo, y bueno, y sobre todo esos eventos duros. Por lo tanto, la conclusión es que iniciar la dapaglifosina durante la hospitalización en realidad en este estudio no redujo significativa muerte cardiovascular o empeoramiento, pero cuando se utilizaba, digamos, el conjunto de datos para comparando todas las ICSGLT2 durante la internación, ahí sí se mostró de que había un beneficio iniciándolo durante la internación. Y aparte, lo que se vio que pudo ser segura y bien tolerada, consistente con el perfil de la clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a continuar. Ya hemos dicho que la dinámica era el comentario de los estudios y posteriormente el comentario de los expertos. Ahora vamos a continuar con la doctora Laura Altamirano para que nos presente sus estudios. Bueno, ¿se ve bien la pantalla? Porque yo no la estoy viendo. Ahí se ve, Ahora sí. Ahora Laura. sí, Laura, se estaba Bueno, cargando. vamos a iniciar con el estudio Odyssey, que es el mavacamten en miocardiopatía no obstructiva. Este fue un ensayo en fase 3, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, realizado en 201 centros, 201 centros. Uy, perdón, no sé qué toqué. Se ve bien, Laura, ¿eh? Sí, pero yo no estoy viendo la presentación. Y ahí está, ahora sí. Y bueno, fue realizado en 201 centros. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente en una proporción 1:1 para recibir mavacantem, comenzando con 5 miligramos por día y ajustando dosis hasta un máximo de 15 miligramos por día en función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o placebo con un ajuste simulado de dosis durante 48 semanas. Los endpoints primarios fueron el consumo pico de oxígeno, evaluar la eficacia del tratamiento durante 48 semanas con mavacantem en comparación de placebo sobre la capacidad de ejercicio, y se evaluaba con un cambio de la línea de base de entre el consumo pico de oxígeno. El cuestionario de cáncer también evaluar la eficacia del tratamiento en comparación de mavacantem placebo sobre el estado de salud informado por los pacientes, de acuerdo, bueno, al cuestionario de cáncer. Y los endpoints secundarios era evaluar la eficiencia ventilatoria a través de la pendiente respiratoria, valorar la clase funcional de acuerdo a la New York Heart Association, valorar los péptidos natriuréticos, el NT-proBNP, el cambio, y valorar también la sintomatología de acuerdo a una encuesta
de encuesta de los síntomas de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Los eventos de seguridad eran la disminución de la fracción de eyección, las hospitalizaciones con insuficiencia cardíaca congestiva, la taquiarritmia supraventricular o ventricular, los MACE y las descargas apropiadas del CDI. Con respecto a los criterios de inclusión, se incluían pacientes adultos entre 18 y 85 años, con diagnóstico de cardiopatía hipertrófica no obstructiva, con una fracción de eyección mayor a 55, síntomas persistentes en clase funcional 2 o 3, y capacidad para realizar pruebas de ejercicio cardiopulmonar, y los de exclusión eran la presencia de obstrucción significativa del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con un gradiente en reposo mayor a 30, historia reciente en los últimos 6 meses de eventos cardiovasculares graves, fracción de eyección menor a 55 o insuficiencia cardíaca avanzada, y el uso concomitante con medicamentos que puedan interferir en la farmacocinética del mavacamten. Fueron escreenados 1043 pacientes, de los cuales 580 fueron randomizados y fueron aleatorizados. 288 recibieron mavacamten y 290 recibieron placebo. Con respecto a las características basales de los pacientes, eran bastante similares en ambos grupos, y los resultados primarios con respecto a la capacidad funcional y los síntomas, el cambio en el consumo pico de oxígeno, hubo un cambio medio de 0,52 mililitros kilogramos minutos con mavacamten y 0,05 con placebo, con una diferencia de 0,47 mililitros kilogramo minuto, con una P no estadísticamente significativa. Y en el cambio en la puntuación del cuestionario de cáncer también hubo un aumento de 13,1 puntos con mavacamten y 10,3 con placebo, con una diferencia de 2,7 puntos, con una P también no estadísticamente significativa. Y con respecto a los resultados secundarios, la pendiente de eficiencia ventilatoria disminuyó levemente con mavacamten 0,81 frente a un ligero aumento con el placebo de 0,16, mejorando levemente la eficacia ventilatoria, y los niveles de NT-proBNP se redujeron con mavacamten con un coeficiente de variación de 0,42 comparado con placebo, que estos niveles de proBNP no se tradujeron en la sintomatología de los pacientes. Con respecto a la clase funcional, hubo más pacientes que mejoraron en clase funcional con mavacamten, un 36,3% versus con placebo un 31,6%, pero tampoco es significativo. Y con respecto al cuestionario de miocardiopatía hipertrófica, también hubo una tendencia a la mejoría con mavacamten, también sin diferencia estadísticamente significativa. Con respecto a los eventos de seguridad y eventos adversos, las interrupciones al tratamiento, hubo 74 pacientes, que fue un 25,7% en el grupo de mavacamten, comparados con 22 pacientes, 7,6% en el grupo de placebo, principalmente debido a reducciones de la fracción de eyección. Con respecto a la discontinuación permanente, un total de 48 pacientes, que es un 8,3%, discontinuaron permanentemente el tratamiento en el grupo discontinuaron, perdón, el tratamiento, 31, 10,7% en el grupo de mavacamten y 17, que fue 5,8% en el grupo placebo, mayormente a eventos relacionados con la función cardíaca. Con respecto a los eventos adversos serios, como la insuficiencia cardíaca congestiva y las taquiarritmias auriculares, ocurrieron con mayor frecuencia en el grupo de mavacamten frente a placebo, y con respecto a la fracción de eyección, hubo disminuciones de menos del 50%, ocurrieron en 62 pacientes, el 21,5% en el grupo con mavacamten, versus 5 pacientes, que es 1,7 con placebo. En todos menos 3 pacientes, la fracción de eyección se recuperó tras la interrupción del tratamiento con mavacamten, y los eventos cardiovasculares importantes, los MACE fueron más frecuentes en el grupo con mavacamten que en el de placebo. Bueno, es el listado de todos los eventos adversos, y con respecto a la discusión, bueno, la vemos más tarde. Paso al otro estudio. Perfecto, Laura.
Seguimos Ya la entonces. pasó. Sí, sí. Bueno, el otro estudio que me tocó hablar es el estudio MAPE, que es el aficantem versus metoprolol en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva. También es un ensayo en fase 3, doble ciego y con doble simulación, en el cual fueron asignados aleatoriamente una proporción de 1 a 1 a recibir aficantem en una dosis de 5 a 20 miligramos más placebo o metoprolol a una dosis de 50 a 200 miligramos más placebo que fue un estudio desarrollado en 80 centros. La duración del tratamiento era 24 semanas y fueron divididos en dos grupos. Pacientes sin tratamiento previo o que actualmente estaban sin tratamiento, con al menos 12 meses de discontinuación o con un diagnóstico reciente, y un grupo 2 que eran pacientes con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica obstructiva mayor de 12 meses, tratados con tratamiento estándar. Los criterios de inclusión fueron, bueno, clase funcional 2 o 3, diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, según los criterios ecocardiográficos, tenían que tener hipertrofia del ventrículo izquierdo con una cavidad no dilatada, el grosor de la pared del ventrículo izquierdo tenía que ser mayor a 15 en al menos un segmento miocárdico o mayor a 13 con alguna mutación genética conocida causante de la enfermedad. El gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo en reposo tenía que ser mayor o igual a 30 y o un gradiente en el tracto de salida post-Valsalva mayor o igual a 50 y una fracción de eyección mayor al 60%. Un coeficiente respiratorio de intercambio gaseoso mayor o igual a 1.05 y un consumo pico de oxígeno menor al 100%. Un puntaje en la escala, en la encuesta de Kansas de menor o igual a 90 en la visita 2 de selección, y los pacientes que previamente estuvieron expuestos a mavacantem podían participar, pero tenían que discontinuar el tratamiento por 8 semanas antes de firmar el consentimiento. Los criterios de exclusión fueron la indicación médica para beta bloqueantes o bloqueantes de los canales de calcio que prohíba la suspensión del fármaco, contraindicación del uso de beta bloqueantes, una presión arterial sistólica en reposo mayor a 160, una frecuencia cardíaca en reposo mayor a 100, antecedentes de fibrilación auricular paroxística o persistente o de aleteo auricular, aunque se permitía un aleteo que haya sido ablacionado por radiofrecuencia sin recurrencia en los 6 meses previos, terapia de reducción septal dentro de los 6 meses previos a la visita de selección, y haber tenido un tratamiento previo con aficantem o haber presentado intolerancia previa al fármaco. Este es el diseño del estudio. Una vez que se seleccionaba el paciente, se discontinuaba el tratamiento estándar, si se podía, y después se hacía un ecocardiograma para valorar los gradientes y después se los randomizaba a los pacientes en la rama de aficantem más metoprolol placebo y metoprolol más aficantem placebo. Y eso se evaluaba a las 24 semanas. Con respecto a los endpoints, también era medir el consumo máximo de oxígeno mediante la prueba de ejercicio cardiopulmonar desde el inicio hasta la semana 24, y en los endpoints secundarios incluían la mejoría en la clase funcional, la mejoría en la puntuación del cuestionario clínico de Kansas City, evaluaba el cambio de masa ventricular izquierdo, el volumen auricular izquierdo, los niveles de DNT-proBNP, el gradiente de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y se monitorizaban los eventos adversos mayores. Con respecto a las características clínicas basales, también son bastante similares en ambos grupos. Como única crítica que se hizo era que tenía solamente un paciente de raza negra, la mayoría eran todos de raza blanca. Y con respecto a los resultados, la evaluación de la capacidad de ejercicio, hubo un cambio medio en el consumo máximo de oxígeno desde el inicio hasta la semana 24, que fue de 1.1 mililitros kilogramo minuto en el grupo de aficantem y menos 1.2 mililitros kilogramos minuto
en el grupo de metoprolol, lo que arrojó una diferencia media ajustada entre los dos grupos de 2,3 mililitros por kilogramo minuto con una significancia estadística. Con respecto a el cuestionario de Kansas, también fue a favor de aficantem y también en la clase funcional también hubo un 51% de los pacientes que experimentaron mejoría en la clase funcional. Con respecto al cambio de los gradientes, hubo un cambio en el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo después de la maniobra de Valsalva, que fue de menos 40,7 milímetros de mercurio con aficantem y de menos 3,8 milímetros de mercurio con metoprolol. Vemos bien diferenciadas las curvas. Con respecto al NT-proBNP, también hubo una diferencia significativa a favor del aficantem. El volumen del ventrículo de la aurícula izquierda también. Y se puede decir que todos los pacientes presentaron mejorías en todos los criterios secundarios, con una P estadísticamente significativas para todos, excepto en el índice de masa ventricular izquierda, que eso no fue significativo. Con respecto a los eventos de seguridad, la proporción de eventos serios fue similar en ambos grupos, y 65 pacientes experimentaron algún evento adverso en el grupo del aficantem y 66 en el de metoprolol, también similar. Así que bueno, como esto también lo vemos después en la discusión, entonces. Así que Perfecto, bueno, esos Laura. serían los dos Muy bien. estudios. Perfecto, muchas gracias. Después lo comentamos. Entonces, vamos a continuar con nuestro siguiente expositor, el doctor Juan Martín Brunelti. Perdón, mi pronunciación. Vamos a continuar con Juan. Estás muteado, Juan Martín. Ahí ya comparto la pantalla, segundito. Ahí se ve bien la pantalla. Bueno, perfecto, muchas Se gracias. ve perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Martín Brunelli, como ya me presentaron. La idea sería actualizar en los próximos 8 o 10 minutos lo que se nos dejó la guía nueva de miocarditis de la guía europea publicada hace 10 días. ¿Qué hay de nuevo respecto a las guías de miocarditis? Bueno, principalmente hay muchas cosas nuevas debido principalmente a que no existía previamente una guía de miocarditis de la Sociedad Europea de Cardiología, pero sí nos introducen el término del síndrome inflamatorio miopericárdico para hablar de la superposición para el entendimiento de la asociación entre la miocarditis y la pericarditis. En estos casos, entonces, vamos a tener en general, respecto al síndrome inflamatorio miopericárdico, una clasificación clínica similar en aguda, subaguda o crónica, con los puntos de corte que ya conocemos, teniendo la posibilidad de generar cuadros recurrentes o remisiones, ya sea con o sin recidivas. Las etiologías son similares para ambas patologías. Ya tenemos las infecciosas y las no infecciosas, desde virus, bacterias, parásitos o aquellas autoinflamatorias, autoinmunes, asociadas a condiciones genéticas o a drogas. La presentación clínica que ya conocemos puede ser desde oligosintomática, dolor precordial, arritmias, hasta insuficiencia cardíaca aguda con la presentación de la miocarditis fulminante o paro cardíaco, ya sea abortado o no. Y lo que nos habla la guía de un enfoque inicial similar que se puede realizar a cualquiera de las dos patologías en el síndrome inflamatorio miopericárdico, que incluyen la historia clínica con la valoración del examen físico, los signos vitales, el electrocardiograma, parámetros de laboratorio, principalmente de marcadores de injuria miocárdica como las troponinas o ProBNP, y la ecocardiografía para asistirnos a la valoración diagnóstica. Una vez que se sospecha la miocarditis por lo que estuvimos hablando recientemente, lo primero que habla la guía es que tenemos la obligación de descartar la enfermedad coronaria obstructiva en aquellos pacientes con probabilidad pretest baja. Por ahí nos podría alcanzar con el ecocardiografía, el electrocardiograma y los parámetros de laboratorio. También se podría hacer en aquellos de bajo o intermedio la tomografía computada con score de calcio coronario, o en aquellos que tienen probabilidad alta
de tener enfermedad coronaria, métodos invasivos como la cinecoronariografía. Una vez descartada la enfermedad coronaria, pasamos a lo que es el pilar principal de la valoración de los pacientes con miocarditis, que es la resonancia nuclear magnética, que se puede acompañar o no de procedimientos invasivos como la biopsia endomiocárdica. Una vez llegado al diagnóstico, que ahora vamos a ver que hubo un gran cambio en el paradigma respecto al diagnóstico de la miocarditis, ya podríamos buscar etiologías definitivas, individualizadas, para poder también hacer un tratamiento o enfocarnos en un tratamiento estándar generalizado. Lo que nos habla la guía que se publicó la semana pasada en cuanto al cambio de paradigma del diagnóstico clínico de la miocarditis, teníamos todos estudios previos o publicaciones en los cuales que para llegar al diagnóstico confirmatorio en el 2021-2003 con la resonancia magnética alcanzaba, pero para probar que el paciente tenía miocarditis como un último escalafón, teníamos la biopsia endomiocárdica prácticamente mandatoria. En esta guía lo que nos hablan para el diagnóstico de la miocarditis es que en aquellos pacientes con probabilidad clínica de miocarditis, con una presentación clínica, electrocardiograma, laboratorio, que nos haga sospechar una miocarditis, la resonancia nuclear magnética con hallazgos compatibles con miocarditis nos alcanzan para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, en estos casos, ya la biopsia endomiocárdica se reserva pura y exclusivamente para algunos casos particulares y que deben individualizarse dependiendo cada paciente. Entonces, para el diagnóstico de la miocarditis, como decíamos recién, hallazgos clínicos de electrocardiograma, valoraciones de laboratorio, el ecocardiograma con alteraciones de la motilidad cardíaca, reducción de la fracción de eyección, pero es necesario y mandatorio la realización de una resonancia nuclear magnética o de una biopsia endomiocárdica para la confirmación del diagnóstico. Y siempre valorar banderas rojas para el diagnóstico clínico de la miocarditis, como podrían ser dolor de pecho similar a un infarto, palpitaciones, signos sintomatología de insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares, ya sean aisladas o complejas, síncope, inestabilidad hemodinámica, alteraciones de laboratorio o todos los trastornos de la motilidad, ya sea por ecocardiografía o la resonancia nuclear magnética, con el realce con gadolínio como un parámetro fundamental de la valoración de los pacientes en los que se sospecha miocarditis para el diagnóstico imagenológico. Una vez que llegamos al diagnóstico o a la posibilidad diagnóstica de un paciente con miocarditis, debemos estratificar de riesgo a estos pacientes, valorar los parámetros de alto riesgo. Aquellos pacientes de alto riesgo van a ser los que tengan insuficiencia cardíaca aguda, shock cardiogénico, disnea en clase funcional 3 o 4, refractarios al tratamiento médico, paro cardíaco, síncope, las arritmias ventriculares sostenidas principalmente o un bloqueo auriculoventricular completo, y los parámetros de alto riesgo imagenológicos, que son la reducción de la fracción de eyección a menos de 40% o una alta tasa de un extenso porcentaje, perdón, de RAS tardío por gadolínio en la resonancia magnética. Esta estratificación de riesgo nos va a permitir poder valorar el paciente y poder realizar un seguimiento adecuado. Entonces, a aquellos pacientes en los que sospechamos la miocarditis, la guía nos habla de un algoritmo diagnóstico con una evaluación inicial, como decíamos recientemente, como una evaluación clínica, examen físico, electrocardiograma, ecocardiograma, valoración de laboratorio, descartar la enfermedad coronaria. En aquellos pacientes en los que se ha descartado la enfermedad coronaria, pasamos a apoyarnos un poco más en el diagnóstico o sospecha de miocarditis, y acá es donde tenemos que valorar todos los criterios clínicos de alto riesgo que mencionamos recién. En aquellos pacientes sin criterios clínicos de alto riesgo, podríamos realizar una resonancia nuclear magnética con un nivel de evidencia 1 para poder apoyarnos en el diagnóstico y pasar solamente a la biopsia endomiocárdica en caso de contar con ella en aquellos pacientes con alto riesgo clínico, siempre en general acompañado de la resonancia magnética en aquellos casos en los que pueda realizarse en los centros donde pueda realizarse. Si logramos el diagnóstico por la valoración clínica y la resonancia magnética y o la biopsia endomiocárdica, ahí pasamos nuevamente entonces a la estratificación de riesgo. Pacientes de bajo riesgo son pacientes que se les puede hacer un seguimiento, que probablemente no requieran una internación prolongada, que son pacientes con un muy buen pronóstico, pero aquellos que tienen un riesgo intermedio o alto deben quedar internados, realizar un inicio de tratamiento para la insuficiencia cardíaca, ya que el riesgo intermedio imagenológico son pacientes que caía la función ventricular entre un 40 y un 50%, entonces ya eran pacientes que
probablemente se fueran a beneficiar de tratamiento, el tratamiento que ya conocemos, los pilares de la insuficiencia cardíaca, para posteriormente hacer un seguimiento. En aquellos pacientes en los que se genera una mejoría, el seguimiento, el tratamiento médico, que ahora vamos a charlar en la última diapositiva de la presentación, y en aquellos pacientes en los que no mejore, que no respondan correctamente al tratamiento, la valoración de un equipo multidisciplinario para poder valorar posibilidades terapéuticas más invasivas. Y en cuanto a lo que sería el tratamiento médico de los pacientes, tenemos principalmente el manejo de la insuficiencia cardíaca, todos los pilares farmacológicos que usamos para la insuficiencia cardíaca deben utilizarse para los pacientes con miocarditis, con deterioro de la función ventricular y o con síntomas de insuficiencia cardíaca, con el objetivo de mejorar a futuro la función ventricular. La terapéutica de la insuficiencia cardíaca debe considerarse al menos 6 meses posterior a la recuperación total de la función ventricular o de la estabilización de la función ventricular izquierda con un nivel de evidencia 2A, y esencialmente el manejo de las arritmias con betabloqueantes o antiarrítmicos, principalmente en los pacientes de alto riesgo, con elevación de las troponinas, con la presencia de arritmias ventriculares, ya sean sostenidas o no, para reducir la carga rítmica y para prevenir arritmias. Lo último que voy a mencionar de la guía, que habla del tratamiento inmunosupresor, los corticosteroides principalmente deben ser considerados en aquellos que se presentan con una miocarditis fulminante no infecciosa para estabilizar a los pacientes. Podrían ser considerados en los pacientes que tienen miocarditis con deterioro de la función ventricular si no responden inicialmente al tratamiento clásico de la insuficiencia cardíaca para estabilizar a los pacientes, y recalca en muchos puntos de la guía que la inmunosupresión rutinaria en los pacientes con miocarditis no está recomendada, principalmente en los pacientes con miocarditis aguda que no hayan deteriorado la función ventricular, ya que no ha demostrado ningún tipo de beneficio en estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Martín. Espectacular realmente la presentación. Vamos a terminar ahora con el doctor Daniel Ormaechea. Daniel, tu presentación. Después de la presentación de Daniel, vamos a continuar con nuestro panel de expertos. Bueno, gracias por la invitación. Voy a empezar con el estudio DIGIT Heart Failure. Nosotros sabemos que históricamente los glucósidos han sido usados en varias enfermedades cardíacas, la insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. Un estudio viejo, la digoxina, no había demostrado digamos, efecto en la mortalidad por cualquier causa, pero sí un efecto en las hospitalizaciones debido a la insuficiencia cardíaca, pero el rango terapéutico era bastante estrecho, sobre todo en pacientes con enfermedad renal. La digitoxina es un glucósido que tiene otra farmacodinámica con mejor absorción intestinal, mejor unión a proteínas que la digoxina, tiene una eliminación enterohepática y tiene una concentración mucho más estable que la digoxina. Entonces, el estudio DIGIT Heart Failure es como una segunda chance a los digitálidos. Esto fue un estudio en fase 2, doble ciego, randomizado, controlado con placebo, y el objetivo fue evaluar si la digitoxina en concentraciones bajas reduce el riesgo combinado de muerte por cualquier causa u hospitalización por insuficiencia cardíaca versus placebo. Los criterios de inclusión fueron pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con una fracción de eyección menos del 40% en clase funcional 3 o 4, o fracción de eyección menos del 30% en clase funcional 2, y todos ellos al menos 6 meses tenían que tener un tratamiento médico óptimo según las guías actuales. La randomización se hizo 1 a 1, la rama digitoxina se iniciaba con dosis de 0,07 miligramos, se dosaba la concentración de digitoxina en sangre a las 6 semanas, con un rango de tolerancia entre 8 a 18 nanogramos por mililitros. Y a partir de ahí se ajustaba la dosis entre 0,05 miligramos o 0,1 miligramos al día. Los objetivos primarios fue testear la superioridad
con el compuesto de muerte por cualquier causa u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y puntos secundarios como muerte por causas cardiovasculares, de causas no cardiovasculares, muerte por insuficiencia cardíaca, muerte súbita, hospitalización por causas cardiovasculares, hospitalización por causas no cardiovasculares o por cualquier causa. Estas son algunas características basales de los resultados. Se randomizaron 1.212 pacientes, 613 al grupo de digitoxina y 599 al grupo de placebo. Esto luego se evaluó por algunos subgrupos como fueron la edad, la función, la clase funcional, la fracción de eyección, la etiología, la presencia de fibrilación auricular, la tasa de filtrado glomerular, la presencia de cardiodefibrilador que estuvo presente en más del 50% de la población en ambos grupos, de resincronizadores que estuvo presente en más del 25%. Algo que también recalcó el estudio fue que más del 90% de los pacientes en ambos grupos tuvieron beta bloqueante, 40% tenían un ARNI y casi el 20% tenían inhibidores de SGLT2. Cuando vieron cuáles fueron los resultados del punto final primario del compuesto de muerte por cualquier causa o de primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, hubo un resultado estadísticamente significativo a favor de digitoxina, con una reducción con un 39% versus un 44% versus placebo. Acá vemos justamente en las curvas cómo se separan las curvas tanto de digitoxina con placebo. También hubo alguna incidencia estadísticamente significativa en muerte por cualquier causa y también por insuficiencia, por hospitalización por insuficiencia cardíaca. Cuando se analizaron estos subgrupos que habíamos mencionado anteriormente, también tenían beneficios y no cambiaban aquellos que se habían randomizado a la rama de digitoxina. Las conclusiones del estudio fueron que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, sintomáticos, tratados según las guías actuales, la digitoxina redujo significativamente el compuesto de mortalidad u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los beneficios se mantuvieron en subgrupos de edad, sexo, fibrilación auricular, hipertensión arterial, diabetes, índice de masa corporal, función renal. Y con respecto a la seguridad, se suspendió en un 9% en la rama de digitoxina versus un 10% en la rama de placebo, pero asociado a que redujo la mortalidad, se consideró como segura la digitoxina en estos pacientes. Bueno, después haremos la discusión del estudio. Vamos a pasar al estudio Víctor. Nosotros sabemos que el vericiguat es un estimulador de la guanilato ciclasa que fue aprobado en el estudio Victoria en pacientes con una descompensación reciente por insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección o que recientemente habían sido aumentadas las dosis de diuréticos. Por lo tanto, la población que tenían estos criterios de inclusión del Víctor fueron pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, al menos 40%, una clase funcional según la New York Heart de entre 2 y 4, que se encuentren con el tratamiento médico óptimo, también según las guías actuales, que no hayan sido hospitalizados por insuficiencia cardíaca en los últimos 6 meses, ni aumentado los diuréticos hace 3 meses, la concentración del NT-proBNP en ritmo sinusal entre 600 y 100.000 y en pacientes con ritmo de fibrilación auricular entre 900 y 9.000. La randomización se hizo 1 a 1. La rama de vericiguat se iniciaba 2,5 miligramos al día. Después de 14 días, si el paciente toleraba bien, si no había hipotensión, se aumentaba 5 miligramos al día y después de 28 días se aumentaba a 10 miligramos al día. Los endpoints primarios, en este caso, fue un compuesto del tiempo desde la randomización a muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca.
En este estudio también se evaluaron subgrupos según edad, menor o mayor de 65 años, sexo, región, la tasa de filtrado glomerular, la capacidad funcional, la enfermedad isquémica, el uso de ARNI, de inhibidores de SGLT2, cardiodefibrilador, terapia de resincronización, NT-proBNP, fracción, inyección o raza. Y los puntos finales secundarios que evaluó este estudio fueron el tiempo desde la randomización hacia la hospitalización por insuficiencia cardíaca al primer evento cardiovascular, los cambios en el cuestionario de Kansas y los cambios en la tasa de filtrado glomerular. En los resultados se incluyeron 3.053 pacientes a la rama de vericiguat y 3.052 pacientes a la rama de placebo. Algunas consideraciones rápidas: una edad media entre los dos grupos, 68 años, con predominancia del sexo masculino, comorbilidades dentro de todo iguales, diabetes, fibrilación auricular, hipertensión. La concentración del NT-proBNP también similares entre ambos grupos. Las clases funcionales predominantes acá fueron de 2 y 3, la fracción de eyección de 28%. La mayoría de estos pacientes, o más del 50%, estaban tratados con diuréticos y una distribución similar entre ambos grupos de la medicación según las guías actuales. Con respecto al endpoint primario, que era el compuesto del tiempo desde la randomización a muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, el vericiguat no tuvo una significación estadística en la reducción, entre 18% versus 19,1% versus placebo. Pero cuando se analizaron los endpoints secundarios, el tiempo desde la randomización a la muerte cardiovascular tuvo un descenso significativo, al igual que el tiempo desde la randomización hacia la muerte por todas las causas. El vericiguat tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Fíjense también cuando se analizó las curvas de muerte súbita a favor también de vericiguat, el tiempo hacia muerte por insuficiencia cardíaca también, el vericiguat tuvo un riesgo relativo de 29%. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio es que el vericiguat no redujo significativamente el objetivo primario, que era el compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, sin descompensación reciente, tratados con el tratamiento médico óptimo según las guías, pero sí en los análisis secundarios, como habíamos dicho hace un momento, demostró la reducción significativa de muerte cardiovascular. Y en los análisis exploratorios de muerte por cualquier causa, de muerte súbita y muerte por insuficiencia cardíaca, se observó reducciones numéricas con vericiguat frente a placebo. Eso sería todo. Muchas gracias, Daniel. Excelente las exposiciones. Ahora vamos a dar lugar a la discusión con nuestro panel de expertos. En este sentido, la vamos a invitar a la doctora Daniela García Brasca, a nuestra Daniela, por ser una dama, para que haga su comentario primero. Bueno, felicitaciones a todos por la presentación. Gracias, Carlos, y un gusto compartir con todos ustedes. Es difícil para comentar todo, pero a pedido del doctor Perno vamos a ser breves. Si les parece, empiezo con los primeros. No sé qué dicen y así seguimos un poquito de comentarios cada uno. Los dos primeros Dale. estudios, para tratar de seguir un orden y que todos tengamos lugar. Bueno, los primeros dos estudios que se presentaron fueron Parachute. Parachute, los resultados en insuficiencia cardíaca con enfermedad de Chagas, creo que deja algunos mensajes. Primero, que en realidad la insuficiencia cardíaca por Chagas sabemos el peor pronóstico, y para nuestro país y para toda Latinoamérica, que fueron los países más representados, obviamente que se trata de una enfermedad endémica, pero que también por los movimientos migratorios llega a otra parte del mundo. Es el primer estudio que
reúne a todos población chagásica y eso realmente tiene un valor incalculable. ¿Sí? También nos deja el mensaje que nos hace falta más estudios y estudios colaborativos para evaluar terapias específicas en esta población y en otras poblaciones con insuficiencia cardíaca, pero particularmente en el Chagas. Y bueno, como ya vimos que el endpoint o los resultados fueron jerárquicos, bueno, un subrogante que fue la disminución del NT-proBNP dio positivo en una población que es de altísimo riesgo. Entonces, bueno, creo que mis tres conclusiones son esas: la importancia de ser el primer estudio en Chagas, la necesidad de más estudios para evaluar terapias específicas en este tipo de población, ¿no? Y tan importante para nuestro país y Latinoamérica. No sé si alguien quiere comentar algo de Chagas, del resto del panel de Parachute. Simplemente un pequeño comentario nada más, mencionar la alta tasa de hipotensión arterial que se vio en este estudio. Más del 30% de los pacientes con sacubitril/valsartán, a diferencia del Paradigm, donde la tasa de hipotensión fue de alrededor del 15%, con lo cual estamos hablando, como bien dijiste, que es una población de muy alto riesgo y son pacientes que en general tienden a ser hipotensos, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado a la hora de titular este tipo de fármacos, ¿no? Recordando que la insuficiencia cardíaca global, ¿no? Derecha e izquierda, y la derecha explica un poco más la hipotensión de esta población. Un agregado más que el comentario que hizo el doctor Solomon de esta presentación fue que en realidad uno debería tratar la IC con fracción de eyección reducida independiente de la etiología. Y creo que los datos avalan en ese sentido. El tamaño del estudio representa el 10% del estudio Paradigm, pero todo apunta al mismo sentido. Entonces, uno debería tratar a los pacientes con fracción de eyección reducida de la misma manera, entre ellos incluyendo el sacubitril o valsartán. Totalmente, de acuerdo. Bien, Guille perfecto. tiene la mano levantada. No, ¿cómo están? De nuevo, gracias por la invitación. Dos comentarios rápidos. El primero es que durante la presentación, el día antes, se hizo mucho hincapié al tratamiento concomitante que tenían estos pacientes, porque nunca habíamos tenido evidencia de que pacientes chagásicos estén tratados con los cuatro fantásticos como en este estudio, ¿no? Entonces, no solamente aporta evidencia al sacubitril/valsartán, pero también al resto de los medicamentos, y se acabaron un poco las discusiones respecto a si los beta-bloqueantes sí o no en el Chagas, e incluso a los ISGLT2. Y el otro punto es que Novartis anunció un Parachute 2 que va a ser un seguimiento, porque el objetivo es justamente intentar demostrar en el punto final primario algún beneficio en mortalidad que por el corto tiempo que tiene este estudio y por el planeamiento que tuvo no logró ese punto final. Y probablemente en muerte súbita que el impacto que pueda tener, ¿no? Que también se comentó. Bueno, Bien. ¿quieres seguir otro y aportamos todos o sigo? Seguí con el Creo que segundo si El sería querés. segundo seguir estudio, en el sigo con el segundo y segundo. después aportamos. El segundo fue el segundo estudio presentado, el de dapaglifosina en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, DAPA-ACT en insuficiencia cardíaca aguda. Y bueno, creo que Pablo lo presentó muy bien en este sentido para aportar más evidencia del uso de, en este caso, dapaglifosina, pero inhibidores SGLT2 en pacientes tras la hospitalización. Nosotros ya vimos en pacientes con insuficiencia cardíaca, aprendimos, no hospitalizados, el beneficio que tienen los inhibidores SGLT2 y con un beneficio que es precoz, ¿no? Las curvas se separan muy precozmente, dependiendo uno u otro, pero antes de los 30 días las curvas se separan en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Un alto porcentaje de los pacientes en DAPA-ACT tenían fracción de eyección por debajo del 40%, esto un 70%, y bueno, el punto final primario fue a 2 meses. Muerte u hospitalización, empeoramiento por insuficiencia cardíaca, tuvo 2 meses de seguimiento y quizás en una población que es de alto riesgo, con un periodo también un poco más extendido, uno podría ver el impacto, porque todos conocemos que el beneficio es precoz. El metaanálisis con Impulse y Soloist, bueno, Soloist incluyó pacientes hospitalizados, pero con fracción de eyección, bueno, independiente, y Impulse también tenía variado entre fracción de eyección reducida y fracción de eyección preservada. El resultado final del metaanálisis para los 3 estudios nos habla del beneficio y de la importancia
del tratamiento, del inicio del tratamiento precoz. Dejo abierto para Yo que le ustedes... agregaría que quizás el dato más relevante es que son drogas que se pueden utilizar de manera segura. Entonces, sabiendo todo el Exactamente. beneficio que tiene a largo plazo, no nos deberíamos preocupar porque implique un riesgo y el inicio precoz. El beneficio claramente se hace más largo y creo que uno de los problemas que tuvo este estudio es el hecho del seguimiento solo 2 meses. Me parece Solo 2 meses, esa que es la sí, limitante. es muy poco. Bien, continuamos con los otros estudios para comentar. Pablito Címbaro, a ver si quiere seguir. Bueno, yo voy a comentar el estudio del Digit HF. La verdad que es un estudio muy interesante para nosotros que somos los más viejos. La digoxina la hemos utilizado durante mucho tiempo cuando éramos residentes y después, bueno, a medida que fue pasando el tiempo fue cayendo en desuso, fue pasando de clase 2A a 2B. Y creo que este estudio da un puntapié inicial para seguir investigando sobre todo digoxina, que en nuestro país no tenemos digitoxina. La diferencia con digoxina es que digitoxina solamente se consigue en muy pocos países, en Europa, incluso en Estados Unidos no existe, sí en Canadá. Y este estudio en realidad demostró reducción significativa de punto final combinado, muy interesante. También es importante remarcar que fue un estudio básicamente alemán, el 90% de los centros eran alemanes y se puede ver claramente el tratamiento concomitante que recibían estos pacientes. Como lo presentaron, el 65% de los pacientes tenían CDI, 25% resincro y estaban todos muy bien tratados. Creo que lo rescatable del estudio es que tenemos que tener en cuenta que es una molécula que requiere ser testeada a las 6 semanas del inicio del tratamiento, teniendo en cuenta que un margen terapéutico estrecho, por lo tanto es importante tener en cuenta ese punto, por lo que ya sabemos hablando de la toxicidad por digitálicos. Así que creo que este estudio da pie para que se investigue digoxina, que ya está en curso, un estudio que se llama Decision Trial, que seguramente pondrá de nuevo a la digoxina en tapete, y yo estimo que va a ser un estudio positivo. Cabe recordar que el impacto mayor de esta molécula fue en pacientes con baja fracción de eyección, menor de 30%, en no isquémicos, pacientes hipotensos y con frecuencia cardíaca mayor a 75. Creo que ese es el nicho. Lo otro importante a destacar, y que es lo que comentan, yo lamentablemente no tuve la oportunidad de participar del congreso, es que uno no puede extrapolar los resultados de este estudio a la digoxina, así que tenemos que seguir siendo cautelosos a la hora de utilizarla y esperar los resultados del próximo estudio con digoxina. Sí, No sé si alguno... interesante que estamos lejos, ¿no? Porque creo que es el grupo mejor tratado de todos los estudios que mostraron, Sí. ¿no? Y tiene 65% de CDI y Sí, 25% de resincronizador. Un exacto. poquito lejos de nuestra realidad, ¿no? Y Así aparte, es. llama la atención la morfología de las curvas, ¿no? Que las curvas se separan un cachito en el medio y al final se juntan. Y que eso haya dado un número necesario a tratar solamente 22 y un punto final que es muerte total, no muerte cardiovascular como la mayoría de los estudios actuales. Pero bueno, como dice Pablo, es un estudio hecho predominantemente en Alemania con algunas características propias pero por lo menos creo que para la práctica diaria lo que nos dice es en aquel paciente en que ya no te queda más nada y está taquicárdico y un poquito de dioxina no le vendría mal. Dani, ¿vos Yo estás? Sí. Yo también coincido en lo mismo, ¿no? Qué bien tratada la población y sobre todo que permite caracterizar qué población se puede beneficiar. De hecho, que los pacientes eran clase funcional 3, 4, ¿sí? Y si eran clase funcional 2, aquellos con baja fracción de eyección del 30%. Es decir, los estadifica en otro grupo de riesgo a pesar de estar bien tratados. Así que también remarco eso yo y la necesidad, así como teníamos de la digoxina, del monitoreo de los niveles de la droga porque también supimos que la digoxina, que es lo que nosotros disponemos, por arriba de 1 está asociada con aumento de mortalidad.
Entonces, si uno tiene ese margen necesario en el monitoreo, creo que es beneficioso. Y bueno, habrá que esperar los otros resultados. Más de 200 años de digoxina y acá estamos. Bien, para lo que nosotros, para lo que somos viejos, también había una época digitoxina aquí en Argentina. Sí, Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Así que bueno, para los que tenemos 200 años. Bueno, Guille Cursac, ¿quieres aportar algún comentario? Eh, no, un breve comentario respecto a este y un poco en general a la evidencia que se presentó. Hay una gran tendencia a realizar estudios pragmáticos, ¿no? Este es un estudio pragmático, no sponsorizado, que trata de responder cuestiones prácticas, y lo mismo sucede, y si quieren hago un comentario respecto a los dos estudios de cardiopatía hipertrófica, el Odyssey y el MAPLE. Si bien hay detrás un sponsoreo de Aficantem y Mavacantem, pero bueno, son estudios, incluso el MAPLE es un estudio español, multicéntrico, que realmente generó muchísimo ruido, porque prácticamente genera un cambio en la conducta en lo que se hace con los pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿no? Históricamente todos nacimos con el betabloqueante en estos pacientes, y este estudio lo que demuestra es que primero habría que iniciar Aficantem y luego habría que iniciar el betabloqueante, y estos son los cambios que prácticamente cambian la historia de algunas enfermedades y lo que hacemos todos los días, ¿no? Desde un punto de vista práctico. Y por último, un comentario que escuché en alguna de las sesiones: está ongoing una nueva versión de las guías europeas de insuficiencia cardíaca 2026. El chair es un dinamarqués que se llama Locker, con una italiana que es Mariana Damo, así que seguramente toda esta información va a estar. Y bueno, como siempre, la pregunta que siempre nos hacemos desde Latinoamérica y en países de medianos ingresos es: ¿cómo vamos a hacer para darle todos estos remedios a los pacientes con insuficiencia cardíaca? Es un gran desafío. Sí, yo creo que esto que comenta Guille es muy importante. Le agregaría que hay que tener precaución también con el uso de estas drogas, ¿no? Porque no estamos analizando puntos finales duros, estamos analizando puntos finales eh, que son importantes para el paciente, la calidad de vida, pero no hay puntos finales duros, que probablemente es lo que le está faltando a este tipo de droga. Fíjense que el mavacantem no demostró efectividad en la miocardiopatía no obstructiva, pero hay un dato que me llamó la atención: 21% de deterioro de la función sí. ventricular. Y se acuerdan ustedes que ellos constantemente en las presentaciones de los estudios de mavacamten se hablaba de que esto era muy, muy bajo a raro. Y en realidad, en la miocardiopatía, darle a un paciente que quizás no lo necesite puede generar que 1 de cada 5 tenga una disminución de la fracción de eyección, que por suerte se recupera. O sea, los datos muchas veces aparecen posteriormente. Entonces, creo que estamos ante un mundo muy diferente. Me parece que el mensaje de esto es que el metoprolol, que todos creemos que era bueno, no es tan bueno como pensábamos para la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, evidentemente estamos dando una droga que quizás no está siendo tan útil como lo creíamos. Y Bien, Eduardo, a colación de eso que vos decís, mío, bueno, el mavacamten lo que no dio en la no obstructiva, ¿no? Pero de hecho que la fisiopatología es distinta, porque la Eh, hiperquinesia del que tiene obstructiva es una cosa, y entonces claro. quizás no se reflejó tanto en la fracción de eyección, pero sí en la que no es no obstructiva. Es como vos decís, bien, es un mundo que tenemos que terminar de saber y de Sí, que conocer. explorar. y de conocer. Bien, Eduardo, para terminar la presentación, uno cuando tiene cierta edad va progresando por diferentes tratamientos y diagnósticos, ¿sí? Cuando era residente, teníamos que hacer en la miocarditis, en la sospecha, una biopsia endomiocárdica y empezar con el tratamiento con azathioprina, ciclofosfamida, prednisona, y los pacientes andaban mal igual. Entonces quería alguna perspectiva de tu mirada a las guías nuevas de miocarditis. Sí, sí, yo
Pienso que cuando llegue a tu edad más o menos voy a pensar lo mismo, pero bueno, pero creo que es una guía muy innovadora, ¿no? Me parece que como las guías europeas típicas, juntan la información y nos presentan una visión diferente porque englobar miocarditis y pericarditis, todo lo hacíamos, pero ponerle un nombre y un manejo más o menos conjunto resulta muy interesante. Yo tengo, personalmente, creo que le han dado una sobrevaloración a la resonancia magnética. No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero, y creo que acá destaco en la presentación de Juan Martín cuando él dijo que uno debería valorar los hallazgos de la resonancia en un contexto clínico. Porque si vos vas a tomar la Bien. resonancia sola, realmente las veces que te informan hallazgos compatibles con miocarditis en pacientes que no tienen ningún elemento clínico para miocarditis, a veces, digamos, plantea la duda del diagnóstico. Entonces creo que uno tiene que basarse en el cuadro clínico más un método complementario. Pero también uno dice, bueno, hago todo este diagnóstico y después ¿qué hago? No hay que darle corticoides a todos, no hay que darle ¿cómo es? Drogas inmunosupresoras a todos. Inmunosupresores. Entonces, como es como un manejo que finalmente llegás a un diagnóstico y no hay mucho para hacer más que tratar las manifestaciones adicionales, la insuficiencia cardíaca y demás. Y también la otra cosa que me parece relevante, bueno, hay muchísimo para hablar de la guía, realmente es muy extensa y entre paréntesis quiero felicitarlo a todos porque resumieron muy rápidamente muchísima información. 4 días de congresos en 45 minutos es muy bueno, por lo menos en la insuficiencia cardíaca. Y creo que pone también de relevancia que la pericarditis no es una entidad, digamos, inocua, no es una cosa liviana, hay que mirarlo de manera diferente, eso ya lo vienen diciendo desde hace rato. Y eso me parece que es un llamado a la acción de interpretar a la miocarditis y a los hallazgos compatibles de otra manera. Seguramente lo tenemos que madurar y mirar con mucho más detalle. Guille, creo que está con la mano. Sí, no, yo solo agrego y celebro que le hayan sacado a la biopsia el valor de santo grial en la miocarditis, porque históricamente hacer una biopsia a un paciente, que alguien lo interprete correctamente y finalmente tratemos función de la biopsia es algo que, no sé, en mi opinión es muy difícil y sobre todo en el interior del país. Así que tener a la resonancia como el método de diagnóstico, además de lo que comentaba Eduardo de hacer la interpretación clínica, porque la resonancia muchas veces nos muestra solamente imágenes, ya que la biopsia la veo lejos de la práctica diaria de la mayoría de los centros. Y antes de cerrar, comentar que ¿cómo es? Que el Víctor Víctor. Víctor, estuvo seguido del metaanálisis, como es que también se publicó, y el metaanálisis, hay que entender que el Víctor es la rama de pacientes no hospitalizados del Victoria. Exactamente. Entonces los juntaron a todos y finalmente encontraron más o menos lo mismo, una reducción de ese 9-10% de eventos. Y aparte de ese metaanálisis, hay otro metaanálisis que se publicó en el JAC también hace unos días, que habla del valor del quinto pilar y que la combinación de 4 drogas más más el de vericiguat es la que logra mayor reducción de evento, una reducción del 60% de evento. El hazard ratio en el metaanálisis en red es 0,30 contra 0,36 creo que es el de la cuádruple terapia. También me parece que eso hay que barajarlo con precaución, porque, por ejemplo, pacientes con péptidos natriuréticos muy altos no se muy alto. benefician. Entonces, pero tenemos algunas cosas más aparte de los 4 pilares, pero creo que el mensaje principal es no nos olvidemos que todo esto hoy en día es a partir de los 4 pilares. Pongamos los Sí, 4 pilares y después elijamos, según las condiciones del paciente, cuál va a ser la próxima droga. Perfecto, coincido. bueno.
En honor al tiempo, vamos a cerrar entonces el webinar. Les agradezco a los expositores brillantes, las exposiciones y nuestro panel de expertos, sus comentarios muy jugosos. Muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto encontrarnos y bueno, nos vemos todos en el weekend de insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Chao, Gracias. Los chao. esperamos en Córdoba. Gracias. Chao, chao. Luego, Hasta gracias. luego.